Rawson, en el sur. Tuve un problema en el pabellón, un motín muy grande. Me sacó la requisa, escopetazo de ese lugar. Era un pabellón donde nadie podía entrar. Era un pabellón donde moraban las tinieblas. Diga conmigo, moraban las tinieblas. Morían los pibes, eran atados, eran secuestrados. Un pabellón de 36 personas, vivíamos solamente 12. Nadie quería entrar, ahí vivía el cuco, decía. Y cuando salgo de ese lugar con problemas, voy a otro pabellón y ahí estaba un amigo que lo conocía de la calle. Éramos compañeros en la perdición, estábamos perdidos. Y él me recibe y me atendió muy bien. Y ese varón generó un gran afecto en mi persona porque estuvo en un momento crucial. Y cuando yo salgo de estar detenido, llega una vigilia. Diga conmigo, llega una vigilia el pastor. Llega una vigilia y desde ese día Dios empezó a trabajar conmigo. Y empezó a decir, aquel que está allá, el morochito, el chiquitito, aquel que está allá. No, usted no. Aquel, usted, venga. Y empezaron a venir pastores, profetas, evangelistas, apóstoles. Y empezaron a nombrarme a mí como evangelista. Y ellos decían que vos, Dios te llama como evangelista. Al año, el ministerio tuvo que reconocerme públicamente como evangelista. Empecé a hacer cosas que ni siquiera imaginaba, ni siquiera pensaba, ni siquiera sabía cómo hacerlas, pero Dios estaba trabajando con mi vida de forma evangelística. Llevo un año, el Señor empezó a sanar, empezó a libertar, empecé a visitar lugares. Diga conmigo, perdidos. Vamos, perdido. Sin Dios. Pero Dios me sacó a mí de ese infierno para llegar a esos lugares perdidos, para que Él entrara a sanar, a libertar, a restaurar, a bendecir, a liberar. Y empecé a ver niñas con sondas en la boca, problemas que los médicos no podían resolver, situaciones que los médicos no le encontraban razón lógica, pero después de la oración la gente se sanaba. Tremendo. Y empezamos a ver impactos, cambios en las personas. A donde iba, pasaba el colectivo, pasaba el tren, pasaba lo que pasaba, yo levantaba mi mano, Señor, tócalos a todos, que tu espíritu los llene de tu presencia. Así andaba en la calle yo, veía a alguien tirado, me postraba adelante de si estaba perdido, drogado, borracho, me arrodillaba en el medio de la calle y yo pensaba de que esa persona algo le iba a pasar y que el día de mañana iba a estar dando testimonio en un altar. Un día yo estaba perdido en la calle, pero un joven puso sus manos y un fuego entró dentro de mí y empecé a tener un cambio en mi vida. Era lo que yo pensaba cada vez que veía a alguien perdido. Diga conmigo, alguien perdido. Entonces había algo que operaba en mi vida por inercia, era automático. Entonces yo veía a alguien en la condición en la que yo en una oportunidad me encontraba, iba corriendo a transmitir el mensaje. Iba corriendo a transmitir esa sanidad, esa liberación que yo tuve, porque decía, yo estuve ahí, yo sé lo que estás pasando, sé lo que estás atravesando, es momentáneo, es pasajero. A los 12 años encontré a mi papá ahorcado en el fondo de mi casa y desde ese día mi vida perdió el sentido, perdió el rumbo. Empecé a andar desenfrenadamente, perdidos. Somos 5 varones, los 4 mayores todos perdidos. Uno en un penal, otro en otro penal, 3 en distintos penales. Mi mamá corriendo para que poder visitar y llevar un poquito de mercadería. A la misma vez, en el mismo tiempo, visitando 3 penales. Se quiso quitar la vida también, se quiso tirar al tren, pero una mano tocó su pecho. Empezó a buscar al Señor. Escuche esto. Hubo una mujer guerrera del Señor que un día golpeó la puerta, casa número 517 del barrio Rivadavia 1, Bajo Flores, Villa 1114. Esa mujer se presentó como hija de Dios a llevar la palabra a ese lugar conocido como oscuridad, como tiniebla, como destrucción, droga, delincuencia. Esa mujer, cuando entró a su hogar, nosotros mirábamos la hora y le decíamos, Graciela, ya son las 8 de la noche, ¿hasta qué hora va a estar? Graciela, otra vez, no, mi mamá no está. Todos los días esa mujer iba con su Biblia a llevar la palabra de Dios a mi casa. Teníamos en la sala 2 habitaciones enfrente a sala.
tirábamos pelotazo, pasaba la pelota por la cara de la hermana Graciela. Pero la hermana Graciela, aún con nuestra falta de respeto, aún con nuestra falta de valorar la palabra, de valorar el trabajo que hacía ella con amor, ella seguía estando. Diga conmigo, ella seguía estando. Ella seguía yendo, no bajaba los brazos, no le importaba lo que nosotros podíamos hacerle, le importaba lo que Dios quería hacer en ese hogar. Entonces Graciela permaneció. Un día entré con dos armas, una arma en la cintura y una arma en la espalda, y le dije, burlándome, Graciela, yo voy a ser pastor. Y Graciela se puso de pie y dijo, amén, gloria a Dios, gritó Graciela. Vos lo escuchaste, padre, lo declaró con su boca, empezó a decir. Y yo me empecé a reír, y esta loca, ¿qué le pasa? Dije, me meto a la habitación. A las 2 semanas yo estaba rendido, llorando, moco tendido, con los brazos en alto, pidiéndole perdón a Dios por todo lo que había hecho. Ahí Dios empezó a hacer el cambio en mi vida. Sigue conmigo, Dios es poderoso. Vengo a decirle que el avivamiento va a comenzar en tu vida. A partir de hoy va a comenzar un avivamiento terrible en tu vida. No vas a estar quieto, no vas a estar tranquilo, tranquila. No vas a poder dormir la siesta. Dios va a inquietarte. Dios va a llamar tu atención de cómo te estás moviendo, cómo te estás manejando. Hay instrumentos, hay oportunidades que nosotros tenemos que no interpretamos, que es para manifestar el poder de Dios, que es para manifestar la gloria de Dios, que el perdido sea libre, que el perdido sea salvo, sea restaurado. Hay una tierra que está pidiendo urgentemente una manifestación de hombres y mujeres consagrados que estén atentos a la voz del Espíritu para poder libertar a aquellas vidas que están perdidas. Amén. Y vengo a decirte de parte de Dios que hoy comienza un avivamiento poderoso en tu vida. Hoy Dios va a revolucionar tu vida entera. Muchas veces no te vas a poder levantar. Vas a levantarte a la madrugada llorando. ¿Sabes qué, pastor? Va a decir, eso que dijo el pastor está pasando en mi vida. Y se te van a venir imágenes, nombres, puertas que tenés que golpear, puertas que tenés que tocar, personas que están pidiendo urgentemente la presencia de Dios. Esa lumbrera que necesita desbordar de tu vida. Amén. Vengo seriamente a soltarte una palabra del cielo a tu vida. Algo fuerte va a pasar en tu espíritu a partir de hoy. Antes de llegar acá, estando en Córdoba, el Espíritu me ministraba en una palabra para traer a esta casa. Y hoy el Señor me hacía entender algo. Un anexo, diga conmigo un anexo. No es algo poco. No es algo chico. Es algo grande, es algo poderoso. Es algo que derriba fortaleza. Es algo que hace retroceder a las tinieblas. Es algo que puede comenzar de forma chica, pero puede ser grande. Y cuando entré y escuchaba la alabanza y la adoración, todo, me venía a la mente, en la visión, me venía Pablo. Cuando Pablo fue alcanzado por el Señor, él empezó solo, tuvo que empezar de cero. Como decía la pastora, pero de repente hubo una revolución terrible. Diga como una revolución terrible. Muchachas empezaron a ser libres. Mujeres empezaron a abrirse el corazón para que la palabra del Señor entrara. Gente importante pidiendo a gritos oír la palabra. Llámelo a Pablo, llámelo a Bernabé. Los hechiceros ahí interrumpiendo la palabra, generando obstáculos. Pero Pablo, lleno del Espíritu, le dice, ¿hasta cuándo estarás estorbando el camino del Señor? Todo estorbo que se levante en contra de esta casa, en el nombre de Jesús, empieza a retroceder. Todo lo que está reteniendo la fluidez de la palabra, en el nombre de Jesús no va a prevalecer. A partir de hoy comienza algo poderoso en esta casa. Ese trabajo que inició en una oportunidad, a partir de hoy prepárese, pastor, porque los frutos que va a haber van a ser poderosos, van a ser grandes. No vengo a emocionarlo, no vengo a que usted sea contente conmigo. Vengo a decirle lo que el Espíritu me marcó. El Espíritu de Dios sigue mostrando, se sigue revelando. El Espíritu de Dios se sigue manifestando. El Espíritu de Dios sigue sanando, restaurando, fortaleciendo, equipando, restaurando, enviando. Amén. Llegamos a una tierra muy dura, una tierra de mucha brujería, de mucho pacto, de muchas drogas, de mucho abuso sexual. 2 años, 1 año estuvimos orando, intercediendo, guerra espiritual. La pastora tuvo 2 años con la ropa en la valija.
fuimos enviados de esta tierra. Nuestro ministerio estaba creciendo de una manera grandísima. La iglesia no salía a evangelizar, pastor. Dios empezó a mostrarme sueños. Dios empezó a mostrarme formas de trabajar en el barrio. Empecé a bajar plano. Empecé a ver formas de cómo evangelizar completamente los monoblocks del Rivadavia 2. Tuve control de cuántos edificios había, de cuántos departamentos había. Empecé a hacer planillas de cuántas personas aceptaron a Cristo en su corazón. Personas que solo aceptaron a Cristo en su corazón, pero no tenía que bastar en eso. Dios me marcaba que no bastaba de que se dé un testimonio en la casa de Dios y que se diga un alma para Cristo. No, había que seguirla. El Espíritu me mostraba que había que consolidarla. El Espíritu me mostraba que había que hacer un trabajo de sanidad, de restauración. Empezamos a armar un programa hermoso en ese ministerio, Casa del Rey. Y de repente Dios empezó a trabajar. Todos los ministerios, todas las áreas de la iglesia, todas las áreas del ministerio empezaron a rendir cuentas. Pastores evangelizando, líderes evangelizando, ministros de alabanza evangelizando, jóvenes evangelizando, niños evangelizando. Cuando nos quisimos dar cuenta, estaban los carteles del Señor en las plazas, en la calle, puerta por puerta. Usted tenía que ver los niños con globos, tocando puerta por puerta, la gente expectante ahí, contenta, agradecida por escuchar la palabra del Señor. Dios empezó a hacer un trabajo hermoso. Las casas de paz empezaron a crecer. Y llegó el momento. Llegó el momento de ser reconocido como pastores. Llegó el momento de ser enviado. Y tuvimos que mirar así y decir: Señor, gracias y amén. Dejamos todo, agarramos el bolsito, agarramos la valija y nos fuimos a una tierra que no conocíamos. Pero el Señor nos había dicho que íbamos a ir a esa tierra y Dios incluso iba a corregir a muchos pastores en aquella tierra. Y empezó un trabajo de liberación tremendo. La gente empezó a ser liberada. Se predicaba la palabra, pero no se ministraba en esa tierra. Las iglesias estaban frías, secas, apagándose. El discipulado, no había discípulos, solamente los pastores cansados, 17, 20, 9 años trabajando solos, porque no había personas con compromiso. Diga conmigo, no había personas comprometidas. Vamos, dígalo, no había personas comprometidas para servir al Señor. La Biblia dice que el Señor sanó a 9 leprosos, 10, y solamente uno volvió para serle agradecido. Y el Señor dijo: yo sané a 10, los otros 9, ¿dónde están? Uno solo volvió al Señor a serle agradecido. Tremendo, ¿verdad? Pero yo tengo una buena noticia para ustedes. El Señor no vino a exhortarle, a regañarle. El Señor vino a activar lo que hay dentro de usted. Hay una diversidad de dones que fueron derramadas para el crecimiento de la iglesia. Hay una diversidad de dones que fueron soltadas para el crecimiento del cuerpo de Cristo y que la iglesia haga lo que tenga que hacer en la tierra y en el barrio. Amén. Hacer que las tinieblas retrocedan. ¿Cuántos me están siguiendo? Y eso va a pasar de una manera especial. Viene el descanso para el arduo trabajo. Viene el fruto, viene la recompensa para esta casa, para la casa central. Viene algo precioso y quiero compartirles un texto en el libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Ese es el texto que el Espíritu Santo trabajó en mi vida para traérselo a usted, y usted hoy pueda ser muy bendecido. Usted puede ser hoy muy bendecido. No hay un amén. Yo estaría saltando, yo estaría gritando, yo estaría dándole aplauso al Señor. Yo cada vez que me presento a la casa del Señor, yo sé que hay una palabra de Dios para mi vida. Yo sé que voy a salir fortalecido de la casa del Señor. Voy a salir con dirección. Voy a salir con estrategia. Voy a salir con su respaldo.
Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Esto es tremendo. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu palabra. Y bendecimos a tu pueblo para que sea una tierra fértil. Y que esta semilla, Señor, traiga fruto. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro con los 11, todo lo tiene, ¿verdad? Entonces Pedro con los 11, diga conmigo, Pedro con los 11. Usted está acá, iglesia. Diga conmigo todos juntos, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo en voz en cuello. Esto es tremendo, me encanta cuando la Biblia, la palabra del Señor, a lo mejor esta versión sea un poquito diferente, pero usted lo va a entender. A mí me encanta cuando yo escucho en la palabra que alguien se puso en pie. Ponerse en pie, ahora vamos a ver el contexto. Ponerse en pie en esta oportunidad fue el momento de responsabilidad y compromiso. Estuvo pasando algo en este libro de Hechos. Estuvo pasando algo que necesitaba ser entendido. Diga conmigo, necesitaba ser entendido. Necesitaba ser explicado. Y en una oportunidad, Pedro levanta la voz con los 11 y empieza a decir: préstenme atención a lo que voy a decirle. Hay personas que necesitan que alguien le esté diciendo lo que está pasando en la casa del Señor. Cecilia, necesito que me prestes atención porque estoy viendo a Dios sanando. Estoy viendo a Dios libertando. Estoy viendo a Dios haciendo cosas tremendas en la familia, en el matrimonio. Estoy viendo matrimonios que estaban a punto de tirar la toalla al borde de la perdición, pero estoy viendo a Dios restaurando. Estoy viendo a Dios sanando a ese matrimonio, a esa familia. Hay momentos en los que Dios, ahora vamos a seguir con la lectura. Hay momentos en los que Dios se manifiesta públicamente y provoca manifestaciones para llamar a sus hijos al arrepentimiento, a la salvación. Hubo un acontecimiento en el libro de Hechos. Ese acontecimiento le permitió tener favor a los discípulos. Diga conmigo, favor a los discípulos. Levanten la mano a los que son discípulos. Porque el Señor nos mandó a hacer discípulos a las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo. Vamos, ¿cuántos son discípulos? Levante la mano. Y usted tiene la carga, la responsabilidad, el trabajo de ir y hacer discípulos también. Amén. Entonces, los discípulos tuvieron la ayuda en el momento del crecimiento de la iglesia. Esto fue un acontecimiento sobrenatural, un acontecimiento público, donde Dios hizo manifiesto, donde Dios hizo visible su poder. Y los discípulos tuvieron el privilegio de tener la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Vino el derramamiento del Espíritu Santo y había gente que no entendía lo que estaba pasando. Entonces los discípulos tuvieron la ayuda para poder ponerse de pie, asumir el compromiso, asumir el liderazgo. Dígame, asumir el compromiso, asumir el liderazgo. Ya Cristo no estaba, ya estaba todo encomendado, ya estaba todo delegado. Cristo le dijo que se mantengan unidos, que perseveren. Cristo le dijo que se mantengan y esperaran esa promesa. Esa promesa, diga conmigo, necesaria. Usted necesita esa promesa en su vida fluyendo para usted ser libre de toda barrera, de todo obstáculo. Hay cosas que pasan, hay patrones que no se rompen, hay maldiciones que no se cortan, hay pecados que no se abandonan, porque esa intervención del Espíritu es como que no está funcionando. Pero cuando está esa intervención del Espíritu Santo, ahí nosotros empezamos a ser libres de aquellas cosas que no podíamos.
Y la gente necesita esa ayuda para poder librarse. Hay personas que no llegan al Señor porque dicen, no quiero ser hipócrita, no quiero ser una persona que le miente al Señor, no puedo ir un día, pero seguir viviendo a mi manera, seguir viviendo como yo quiero. Y hay gente que tiene un límite para llegar al Señor. Y no entienden que no es con su fuerza, sino con el Espíritu del Señor que te da la ayuda para poder salir adelante. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, estos discípulos tuvieron esa bendición de que el Espíritu Santo se manifestara. Y cuando se ponen en pie y Pedro empezó a hablar, y Pedro presenta a Cristo, la gente dijo, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué? Se compungieron en el corazón. Y Pedro dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y es una bendición no solamente para ustedes, es una bendición para sus hijos. Cuando nos arrepentimos, cuando creemos que Jesucristo es el Señor, el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, viene sobre nuestros hijos, viene sobre los hijos de nuestros hijos. Y ahí se corta la atadura, ahí se corta la maldición. Los barrios necesitan entender que necesitan la intervención del Espíritu Santo para que se pueda romper la atadura en los hijos. Años en las drogas, años perdidos. No va a ser solamente con un aliento, con una motivación. Amén. ¿Qué quiero decirle? Que hay momentos que el Señor prepara para que usted explote su ministerio. Usted no necesita ser nombrado pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol. Usted necesita ser como aquel Ananías que estaba dispuesto cuando el Señor quería obrar. Diga conmigo, estaba dispuesto cuando el Señor quería obrar. De repente Saulo iba a Damasco a emprender a los discípulos del Señor. Le sale Jesús al encuentro porque nada lo podía frenar a ese orgulloso, a ese soberbio, a ese que se creía que tenía toda la fuerza. No sé si en tu familia hay alguien que se cree así, alguien que lo sabe todo, alguien que lo puede todo, alguien que nadie le puede hablar, que es duro, que es fuerte. Quiero decirte que Jesús lo puede cambiar. No hay nada que pueda tener la resistencia de no tener el amor de Dios para que pueda tener un cambio. El amor de Dios se derrama con quien Dios quiere. Ananías se encontró en una crisis, en una lucha, pero tú sabes, Señor, usted sabe a quién meterme así. Ve porque instrumento escogido este me es. Él llevará mi nombre a gentiles, a reyes. Él va a revolucionar la historia. ¿Qué pasó con Ananías? Estaba dispuesto. Ananías dijo al Señor, heme aquí, Señor. Yo tengo que llegar a la casa y decirle, pastor, no sabe lo que me pasó anoche. Anoche me levanté a las 3 de la madrugada, a 4 de la mañana sentí una voz, algo que me dijo, lee Corintios, lee Timoteo, lee lo que pasó con Josué. Yo tengo que llegar a la casa de Dios con palabra, ungido. Yo tengo que llegar a la casa de Dios con un semblante diferente, transformado, como esas mujeres cuando fueron a ver ¿cómo es la palabra? La tumba del Señor. Había miedo, estaban devastadas, habían arrebatado al Señor. Y de repente el ángel del Señor, ¿a quién busca? Al que está vivo, ve. Está vivo, ve y dile a los discípulos. Yo me imagino el rostro de esas mujeres cuando fueron a la tumba y nos encontraron a Cristo vivo, resucitado. Vayan porque se le va a salir al encuentro. Y van corriendo las mujeres a decirle a los discípulos, ¿y quién le aparece el maestro? Diga conmigo, le aparece el maestro. Usted se imagina el semblante de esas mujeres, la alegría de esas mujeres. Esas mujeres fueron corriendo a llevar esa buena noticia. Vengo a decirte, mujer, que Dios saca la aflicción de tu vida. Dios saca la lucha que te angustió, que Dios va a hermosear tu rostro. Viene una fuerza, mujer, sobre tu vida de una manera especial, terrible. Ananías estaba dispuesto. Las mujeres quedaron transformadas cuando se encontraron con su Señor. Hay rostros que no parecen de mujeres transformadas. Hay rostros que parecen de mujeres cargadas, afanadas, encerradas en el cajón de la religión, apagando el gozo de la salvación, de que Él está vivo, de que Él reina. Amén.
Llegó el tiempo de Dios de manifestarse por poder para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Diga conmigo, manifestándose con poder para el crecimiento de la iglesia. Para el crecimiento de la iglesia, mediante un avivamiento, necesitamos que haya una manifestación del Espíritu de Dios. Pero hay gente que la provoque. Diga conmigo, hay gente que la provoca. Hay gente que la provoca en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su fe, en la función que cumple ministerial. Hoy estuvo linda la alabanza, pero mañana va a estar mejor. Hoy la alabanza me generó gozo, pero mañana me va a generar presencia. Mañana la alabanza, la adoración van a provocar sanidad. Los cánceres se van a desprender de los cuerpos, los tumores se van a deshacer de los cuerpos. La gente va a venir porque cuando escuchó la melodía de la alabanza y de la adoración, la guerra de los ángeles, la guerra espiritual poderosa empezó a sanar. El colectivero dijo, algo empezó, hay una melodía que tuve que frenar el colectivo, algo me llamó la atención. El coche que pasaba, el remisero, el Uber, el Didi, quien sea. Porque la alabanza se metió a buscar al Señor. Las mujeres de la alabanza vinieron a la alabanza porque se encontraron con Jesús resucitado. Y vinieron a volcar en la alabanza, en la adoración a ese que está vivo. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay forma de manifestar un avivamiento fuerte para que literalmente haga cambios en esta tierra. Haya rompimiento, la brujería cese, la hechicería cese, el narcotráfico cese. Yo veo jóvenes que vienen a rendirse a la presencia de Dios. Veo armas que son entregadas, drogas que son tiradas. Cuando yo salí de esa casa de paz, saqué la tiza de cocaína que tenía, saqué los 25 gramos de marihuana que tenía y lo tiré a la zanja. Algo me pasó en esa casa. Yo no sé si usted lo cree. Amén. Usted va a ver literalmente personas sanarse. Hay una tarea muy grande para la iglesia. ¿Cuántos saben lo que es un portillo? Levante la mano quien sabe lo que es un portillo. Un portillo es una grieta en la estructura de un edificio, en una pared, un hueco. Dios comió un hueco. Y tenemos el trabajo de ser reparadores de portillo. Hay grietas que son muy difíciles de sanar. Hay agujeros que se hicieron de una forma tan grande que la gente dice esto es imposible. Este no cambia nunca más. Este matrimonio no tiene solución. Pero el Señor dijo, y te haré reparador de portillo. No hay nada imposible para Dios. Yo creo en matrimonio restaurado. Yo creo en jóvenes liberados. Yo creo en gente sanada. Amén. Entonces, lo que pasó en el libro de Hechos fue un escenario. Fue necesario el compromiso y la disposición de los discípulos para el avance y el crecimiento. Y vamos a seguir en la lectura porque lo interrumpí. Y la lectura decía así. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo con voz en cuello: compatriotas, judíos y a todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. En otras palabras, compatriotas, judíos, vecinos, familiares, amigos, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención. Había gente que necesitaba entender lo que... Estos son borrachos. Están todos ebrios, decían. Estos están todos locos. Hay gente que no llega porque solamente tiene una impresión y desconoce el corazón de una vida cambiada, de un pastor que puede darte el abrazo y la contención en el momento más crítico, en el más difícil de tu vida. Te conoce a una hermana que no solamente toca un teclado,
que está dispuesta a escucharte, a abrazarte, a acompañarte, a leer una palabra contigo, están en un momento difícil, en un momento de crisis. Amén. Desconocen la naturaleza, la vivencia, la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Desconocen acontecimientos proféticos. Y Pedro empezó a decir, esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empezó a decir lo que iba a pasar en muchísimas personas. Y Dios provocó un avivamiento, pero también tuvo que haber un liderazgo. Dios como un liderazgo. Un liderazgo que pueda sostener el crecimiento que estaba generando el Espíritu de Dios. De repente Dios puede generar un crecimiento a la iglesia, pero no un liderazgo que pueda hacerle entender cómo es el paso a seguir, cómo tienen que ser formados, educados, enseñados. ¿Se entiende? Entonces la iglesia tiene que estar preparada. El ministro, el que tiene la oportunidad de poder dar un saludo, un agradecimiento, participar en una limpieza, participar en un instrumento, es algo poderoso, es una bendición, es un canal de bendición. Tenemos que estar preparados para eso. Y tenemos que ser agradecidos. Amén. De que Dios pueda hacer de ese canal, de ese vaso, de esa vasija, de ese instrumento, una oportunidad para que otros puedan ser bendecidos. Dice que cuando la iglesia del Señor, en el libro de Hechos también, por el capítulo 8, escuchen, presta atención, fueron esparcidos. Y hubo alguien que empezó a predicar la palabra, a salir, fue a Samaria, Felipe. Y hubo una revolución, los brujos se empezaron a convertir, empezó a haber una manifestación de Dios tan linda. Y ese no era un apóstol, no era un profeta, era un servidor. Dios conmigo era un servidor. Pero cuando ese servidor dejó que Dios lo usara, Dios se movió. El Espíritu Santo se movió en ese servidor. En la humildad de ese servidor, en el servicio. ¿Y sabe qué? Él empezó a ser visitado por ángeles, porque cuando se trata de salvación hay manifestaciones angelicales. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, que hay una intervención angelical, que Dios envía a los ángeles para aquellos que van a heredar la salvación. Entonces, un ángel se le presenta a Felipe y le dice, vea, camino por el desierto, camino a Gaza ahí. Y cuando llega al destino, el Espíritu de Dios, Dios con el Espíritu de Dios, le habla a Felipe y le dice, acércate a ese carro. Y cuando llegó a ese carro, había una persona que había ido a Jerusalén a adorar, pero estaba leyendo un libro profético que no lo entendía. Y el libro decía, y como cordero inmolado mientras los trasquilaban, así lo abrió su boca. Y dice que Felipe, escuchando ese texto, empezó abriendo su boca y le anunció el evangelio del reino de Jesús. Le empezó a contar que se trataba de Jesús, porque esa persona decía, pero ¿quién es? ¿Un profeta? ¿De quién está hablando? De sí mismo. Hay personas que necesitan que se les hable de Jesús. Cuando Felipe le empezó a hablar de Cristo a esa persona dijo, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Usted me está siguiendo? Entonces Felipe sabía quién era Cristo. Dios preparó una oportunidad para que él lo presentara. Dios preparó una oportunidad para que él lo presentara. Y tremendo, era una persona de mucha influencia. Ese eunuco, esa persona empezó a provocar una revolución en su tierra. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien dispuesto que le anunció a Cristo. Amén. Diga conmigo, le anunció a Cristo. Entonces los discípulos tuvieron el favor de Dios para extender el reino. El Espíritu Santo se manifiesta para que sus discípulos puedan ser eficaces. No estás solo, no vas a estar solo en la labor que va a venir, como decía el pastor. Se viene un tiempo de trabajo, se viene un tiempo de hacer cosas que no hacíamos. Por eso Dios adelanta en la palabra para decirte que el Espíritu Santo va a acompañarte. Solamente una persona lo creyó.
El Espíritu Santo va a acompañarte. Amén. El Espíritu Santo va a estar contigo en esta asignación y en esta tarea. Pablo, prepárate. Aún más. Y para ir cerrando, versículo 22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó entre ustedes por medio de él. Como bien saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Diga conmigo, era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Él está vivo. Él está vivo. Él sigue sanando. Él sigue restaurando. Hay jóvenes que van a ser libres en este tiempo. Hay familias que van a ser restauradas en este tiempo. Versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos recibieron el don del Espíritu Santo? ¿Cuántos son ayudados por el Espíritu Santo? Y recibieron el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes. Póngase de pie, por favor. La promesa es para ustedes, le dijo. La promesa es para sus hijos. La promesa es para todos los extranjeros, para todos los vecinos. La persona es para el que vende en la